Imagina esto, el hombre más poderoso del mundo nombrando a su caballo como jefe del gobierno. Le da un palacio, una escolta, una dieta de trufas y una silla en el Senado. ¿Locura? No, historia real. Y eso solo fue el comienzo. Este no es un video más sobre Roma. Esto es la historia del emperador, que se creyó un dios, que convirtió su palacio en un burdel, que hizo que su ejército recogiera conchas como trofeos de guerra y que, según dicen, planeaba casar a su caballo con una princesa. Sí, estás a punto de conocer a Calígula, no al mito, no a la leyenda, sino al hombre real, documentado, escrito por sus enemigos y por los que lo adoraban, por historiadores romanos, por sus propios contemporáneos, por escritores como Suetonio, Casiodión y Tácito. Estos no eran chismosos, eran cronistas oficiales, y todos coinciden en una cosa: Calígula no solo perdió la cabeza, sino que la dejó en el palacio, mientras él bailaba desnudo en el foro. Y te prometo, cuando termines este video, vas a preguntarte, ¿cómo es posible que esto haya existido? Nació como Cayo Julio César Augusto Germánico, pero el mundo lo conoció como Calígula, el pequeño Borceguí, porque de niño seguía a su padre, el héroe germánico, por los campamentos vestido militar con miniaturas de botas de soldado. Los legionarios lo adoraban, era el símbolo de la esperanza romana. Pero entonces, todo se derrumbó. Su padre murió envenenado. Su madre fue exiliada, sus hermanos asesinados. Él sobrevivió, pero no salió ileso. Cuando llegó al trono a los 25 años, ya no era un niño, era un superviviente y tenía una cuenta pendiente con el mundo. Los primeros meses como emperador fueron perfectos, generoso, popular, hasta compasivo. Pero luego enfermó, una fiebre brutal, una convalecencia larga, y cuando despertó, algo había cambiado. Como si el hombre que había sido Calígula hubiera muerto en esa cama, y en su lugar nació un dios. Oh, un monstruo, depende de quién lo cuente. Pero una cosa es segura: a partir de ese momento, Roma dejó de ser un imperio. Se convirtió en su parque de diversiones personales. Empecemos con lo que todos conocemos, pero pocos entienden. Incitatus. No era un caballo cualquiera, era su favorito. Blanco, veloz, orgulloso, y un día Calígula lo miró y dijo: este caballo tiene más sentido común que todos los senadores juntos. Así que lo nombró cónsul de Roma. Le construyó un edificio de mármol, con columnas, con criados, con una cama de color púrpura. Le servían comida en platos de oro. Lo invitaban a banquetes y, según Suetonio, Calígula planeaba hacerlo sacerdote y hasta casarlo con una hija de senador. ¿Por qué? Porque si el sistema era una farsa, entonces, ¿por qué no reírse de él en su cara? Calígula no quería ser venerado, exigía serlo. Se autoproclamó Júpiter encarnado, ordenó que le construyeran un templo en el palacio, exigió que los ciudadanos le rezaran como a una deidad, y cuando un senador se negó, lo hizo ejecutar y puso su cabeza en una estatua de sí mismo. Pero no se detuvo ahí. Mandó traer la estatua de Júpiter desde el Capitolio, le arrancó la cabeza y la reemplazó por la suya. Literalmente, dijo: ahora el Dios tiene mi rostro porque yo soy el Dios. Y si alguien dudaba, moría. Drusila no era solo su hermana, era su obsesión, la única persona en la que confiaba, la única que no lo tenía. Cuando ella murió, Calígula entró en shock. Lloró durante días, prohibió el duelo en toda Roma, declaró que Drusila había sido ascendida al Olimpo y que ahora era una diosa, pero eso no fue suficiente. En sus banquetes dejaba un asiento vacío, con su nombre, hablaba con ella, le servía vino, y en una ceremonia secreta, según rumores, la desposó simbólicamente. No era el incesto, era posesión eterna.
como si la muerte no tuviera derecho a llevársela, porque ella le pertenece, un él, solo a él. Calígula no tenía secretos, tenía espectáculos. Convertía el Palacio Imperial en un burdel de lujo y obligaba a los senadores a participar. No había opción. Si estabas invitado, participabas. Mujeres casadas, hombres poderosos, hijos de generales, todos desnudos bajo su mirada. Él elegía parejas, dictaba posiciones, premiaba a los que se sometían y humillaba a los que dudaban. ¿Por qué? Porque el sexo ya no era placentero. Control de época. Demostraba que podía tocar lo intocable y que nadie, ni siquiera la moral, estaba por encima de él. Un día, Calígula miró hacia el horizonte y dijo: quiero navegar, pero no en el mar, en mi propio mar. Así que ordenó construir un lago artificial gigante en medio de su jardín, con agua salada, traída desde el Mediterráneo. Construyó barcos de guerra, con remeros reales, y navegó por él durante semanas. Celebró fiestas flotantes, juegos náuticos, batallas simuladas, todo para demostrar que ni la naturaleza le ponía límites. Si quería un océano, lo creaba. Si quería ser Poseidón, lo era. Porque para Calígula la realidad era solo una sugerencia. Preparó una invasión masiva a Britania. Millas de soldados, cientos de barcos, meses de logística. Llegaron a la costa, el ejército listo, las armas afiladas, y entonces Calígula bajó del barco, caminó hasta la orilla y gritó: «El enemigo no está en tierra, está en el mar». Ordenó que todos los soldados recogieran conchas. Sí, conchas. Las cargaron en carros. Las exhibieron en Roma como botín de guerra y declaró: «He conquistado el océano». No fue una broma, fue una actuación, una obra de teatro del absurdo, con el ejército como actor, porque para él la guerra no era por territorio, era por gloria, y si la gloria no existía, la inventaba. En sus últimos días, Calígula se obsesionó con el cielo. Dijo que si Júpiter podía volar, él también. Ordenó construir una máquina voladora, gigantesca, con alas de plumas, cuerdas de oro y un trono en el centro. Subió a ella frente a miles de espectadores y gritó: «Mirad, yo soy el sol, yo soy el viento, yo soy el cielo». Los ingenieros sabían que no volaría. Los soldados sabían que era una locura, pero nadie dijo nada, porque contradecir a un dios era firmar tu sentencia de muerte. El 24 de enero del año 41 después de Cristo, Calígula fue asesinado, no en batalla, no por invasores, por sus propios guardias, sus confidentes, sus sirvientes. Lo apuñalaron 30 veces. Uno de ellos era el hombre que le había traído las plumas para su máquina voladora. Ironía final. Su esposa y su hija fueron asesinadas horas después y Roma respiró, como si se hubiera despertado de una pesadilla colectiva. Pero el mensaje quedó claro: cuando el poder no tiene límites, el poder se vuelve loco, y cuando el loco no tiene frenos, el mundo lo detiene con un puñal. Calígula gobernó solo 4 años, pero en esos 4 años redefinió lo que significa perder la humanidad. No fue el primer tirano, ni el último, pero sí el más teatral, el más extravagante, el más entretenido, porque su locura no era silenciosa, era un espectáculo, una obra de arte del caos. Y hoy, cuando vemos líderes que se creen infalibles, que desafiaban la lógica, que juegan con la realidad, recordemos a Calígula, no como un chiste, sino como una advertencia. Si este video te dejó sin palabras, si te hizo reír, temblar o preguntarte ¿cómo es que nadie lo paró antes?, dale like, suscríbete, activa la campanita, porque cada semana destapo historias reales que parecen inventadas, pero que cambiaron el mundo. Comparte este video con alguien que necesita verlo, porque la historia no se repite, pero los humanos sí.
Hasta la próxima. Y recuerda, el poder absoluto no corrompe, transforma en monstruo, en Dios, en leyenda,